nos encontramos con el evangelista José Matos, amigo de nosotros. Bendiga, pastor. Mucho tiempo y estamos contentos de que nos haya cedido, ¿verdad?, esta entrevista en Conociendo la Biblia, esta página que ha sido de bendición y sigue siendo de bendición. Y quisiera hacerte unas cuantas preguntas en estos minutos, ¿verdad?, si así podemos. Amén. Y la primera que yo quisiera hacerte es, conociendo tu testimonio, conociendo tu vida, o mejor parte, ¿no? Pero, ¿qué es lo más que te avergüenza de tu vida pasada? Bueno, pastor, podría no decir tantas cosas que nos avergüenza de nuestra vida pasada, pero yo creo que el tiempo no nos daría para decirlas todas. Una de las cosas que nos avergüenza, humanamente hablando, de la vida pasada era la condición que vivimos como adictos, la condición que vivimos en esa adicción que vivimos en el pasado, de que tuvimos que atravesar días sin asearnos, días sin comer, días donde dormíamos donde la noche nos cogiera. Y esas son las cosas que a veces uno hoy, limpio en sus 5 sentidos, que a veces las piensa y las medita y trae vergüenza, trae vergüenza. Y entonces, cuando me dices de adicción, ¿qué tipo de adicción tenías? Bueno, sabemos que adicción es algo que pues uno practica todo el tiempo. El cigarrillo, el alcohol, si uno lo usa todos los días, ya eso es una adicción. ¿Qué fue lo más que tú usaste? ¿Qué fue lo que te dejó loco en la calle? El crack. El crack. El crack. Ahora una pregunta, cuando tú estabas en esa etapa de tu vida, ¿por qué lo hacías? Porque ahora que tienes el entendimiento, ¿verdad? Algo ahora te aleja, pero cuando no tenías el entendimiento, algo te acercaba. Correcto. Entonces, ¿por qué tú hacías eso? Bueno, sabemos que ahora con el entendimiento que tenemos, como acabas de decir, sabemos que hay 2 señores. Está el Señor Jesucristo y está el enemigo de las almas, Satanás. Y cuando uno obedece a uno de esos señores, uno se hace esclavo de ese señor. Entonces, eso era lo que me impulsaba a mí, siendo esclavo del enemigo de las almas, Satanás, me impulsaba a ese vicio, me impulsaba a esa vida de adicción, aunque humanamente a veces uno no quería utilizarla, pero siendo marioneta de esas fuerzas que iban más allá de las fuerzas humanas, controlaba mi vida a hacer esa adicción. Entonces no es normal, no es algo que está en la mente de uno, no es algo que... O sea, explícame bien porque hay personas, madres, específicamente madres, sí, padres, que le hablan a sus hijos, como la tuya te habló, te imagino. Correcto. Que te corregían o te trataban de convencer, pero tú no les hacías caso. O sea, entonces, ¿por qué o qué es lo que hace eso? ¿Es normal o no es normal? ¿O es otra cosa? Fíjate, pastor, no es normal, porque normal es no usarlo, porque no nacimos con eso, no nacimos para eso. No es normal, es provocado, como vuelvo y repito, por una influencia satánica. Si me permites, en estos días, una madre que tiene un hijo recientemente en la adicción, no sé cómo tuvo mi número, no sé cómo le llegó mi número a esa señora a la mano. Se comunicó con nosotros. Y yo creo que esta entrevista va a hacerle mucha bendición a algunas madres y a algunos padres que las escuchen, porque ella lloraba en el teléfono conmigo. Y ella me decía, yo te vi en el caserío, tal y tal, cuando tú eras joven aquí, yo vi tu vida, yo vi cómo tú estabas. Y hoy en día estoy enfrentando ver a mi hijo en esa condición. Y esa madre me preguntaba, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hoy eres ese joven diferente? Ese hombre Exacto, diferente. pregunto porque mira, me imagino que te pasó. Sí.
te hablaron mucha gente. Me imagino que en la calle te hablaba Dios de diferentes maneras, o personas sin Dios simplemente te daban el consejo, no te querían ver mal. Correcto. Pero, ¿por qué no hacías caso? Porque cuando eras pequeño y no estabas en la calle, tu mamá te hablaba y tú hacías caso, ¿no? Sí. Pero estando en droga, estando en ese vicio, ¿te hace sordo eso, o qué es lo que realmente tú puedes dar a entender? ¿Por qué no escuchan? Fíjate, yo creo que oír y escuchar son dos cosas diferentes. De escuchar, escuchábamos. Lo que no era que oíamos, porque no hacíamos caso. ¿Ven? Nosotros escuchábamos, mi papá, mi mamá por el teléfono, como tú dices, muchas de las personas nos decían, esa no es tu vida, tú puedes dar mejor de eso. Y uno lo escuchaba, no lo oía. ¿Por qué? Porque le entraba por un oído y le salía por el otro. ¿Por qué le entraba por un oído y le salía por el otro? Vuelvo y recalco. Porque estando bajo la influencia del crack, como le dije, que era la adicción que me llevó a esas condiciones críticas, pastor, era guiado por esa nota, por ese sentir, por ese feeling, por ese espíritu inmundo de la adicción al crack. O sea, aunque yo quería coger para acá quizá alguna vez, me jalaba de nuevo. El resumen es que son demonios. Son demonios. Entonces ahí podemos entender el control. El control total de por qué una persona, un hijo, una hija, no le hace caso a los consejos de su madre, a los consejos de su padre. Porque ya ellos están poseídos, pastor. Ya ellos están poseídos. Recuérdense que conociendo hoy nosotros un poco de esto, y que usted más que yo, como ministro del Señor sobre el asunto de la Biblia, Satanás, Señor lo reprenda, necesita un cuerpo para hacer sus funciones. Exacto. ¿Ves? Entonces, esa función de destruir a mi familia emocionalmente, de destruir a mi madre emocionalmente, ver a su hijo y destruirme incluso a mí también, fui yo poseído, ¿ves? Usó mi cuerpo para profundizarme en esa adicción, pero no solamente para destruir a mí, sino para destruir una madre, como vuelvo y recalco, destruir un padre, destruir una hermana, destruir un hermano. Y para ese entonces yo no tenía hijos, y aquellos que tienen hijos, ¿ves? O sea, es destrucción total en un círculo familiar. ¿Qué fue lo más que te ayudó? Por ejemplo, ¿qué fue lo que te impactó que lo dejaste ya y de una vez tomaste la decisión? Porque me imagino que tuviste varias recaídas. Sí. ¿Y qué te hacían esas recaídas? Vamos a dejar la última al último. ¿Qué te hacían esas recaídas volver a ser normal? Pero, ¿qué pasaba en esa inspiración que tenía que no era suficiente y volvía y caía? Fíjate, por ejemplo, la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos, dice la Biblia, y desiertos, buscando una casa donde morar. Y dice que no encontrándola, que dice, vuelve a su casa donde él vivía antes, que viene siendo el que antes estuvo en el vicio, que era yo. Y la encuentra ordenada y vacía, y busca 7 espíritus peores. Toco esto porque en mi recaída no fue una recaída nada más de vicio, sino fue una recaída también de servirle a Dios varias de esas veces. ¿Ves? Entonces dice que el acto de la persona viene a ser peor que el antes. ¿Ves? Entonces lo que me llevaba a recaer, sabemos que era el espíritu inmundo poniendo en mi mente muchas veces, no lo vas a lograr, tienes un récord criminal, no se le van a abrir las puertas, no vas a salir de ese hoyo. Uno iba a buscar un trabajo, no se lo daban. Entonces no es el sistema que trabajó contigo. Por ejemplo, en una de esas recaídas fue que escuchaste un mensaje, te reconciliaste y caíste. Sí. Entonces el problema no es la primera luz que llegó.
Entonces el problema eras tú. El problema era yo. Y eso es una de las cosas que muchas personas tienen que entender, porque una de las cosas que tiene la persona que sigue cayendo o que está en esa condición, que todo el mundo es el culpable menos ellos. Busca a quien señalar, como yo ahora mismo diciendo que me ponían en la mente, no soy apto para la sociedad, soy un ex confinado, ahí no me van a abrirme las puertas, yo ya estuve preso, me van a mirar por encima del hombro, lo que hablábamos ahorita, el menosprecio. Exacto. Me van a mirar por encima del hombro en un trabajo, yo no sirvo para eso, mi vida ha sido esta, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Y son cosas, pastor, que entranca a la persona en ese círculo vicioso, pensando que no va a lograr nada, que todo el mundo, que nadie lo quiere ayudar, teniendo miles de personas para ayudarlo. Pero es que no se ha percatado la persona que el problema es él. Exacto. El problema es uno mismo. ¿Y qué fue lo que te impactó? O sea, ¿qué fue lo que realmente chocó a José y te hizo cambiar? Bueno, en esta vez que yo, por cosas no adecuadas, como crímenes y cosas que rompieron la ley, ingresé nuevamente a la prisión. En la prisión hay algo que se llama soledad. Hay algo que se llama tiempo. Tú tienes tiempo para tantas cosas, para pensar en una celda. Recuerda que estamos hablando de 21 horas entrancado y 3 de recreación. En 21 horas quedado en una celda, sabe las cosas que pasan por la mente. Exacto. Sabe todo lo que piensa un confinado, ahí entrancado en esa celda. Y eso fue una de las cosas que utilizó Dios para bregar conmigo. Ese pez que tragó a Jonás grande, ese fue el pez que me trancó a mí, que Dios utilizó, y esa fue la prisión. Ahí vinieron muchísimos pensamientos, yo no puedo seguir en esta condición. Eso, lo que te funcionó fue un uso de razón. Un uso de razón, pero impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Exacto. O sea que simplemente el problema eras tú y la solución es Dios. Es Dios. Pero eres tú mismo. Sí. O sea que tú tomas la decisión de salir. Correcto. Nadie te pudo ayudar, nadie pudo, por más que intentaron, si tú no querías estar libre, no lo ibas a hacer. Eso es amén. Entonces, cuando tú aceptaste el uso de razón, te hizo reconocer, y ahí pues sabemos que entra el Señor y liberta. Eso fue lo que sucedió. ¿Dónde sucedió eso? Bueno, eso sucedió en una celda donde, wow, cada vez que hablo y menciono esa celda. Cuando dice celda, para que entiendan, una cárcel. En una celda, gracias por la corrección, en una celda de una cárcel, wow, donde no había nadie, solo yo. Y ahí es que entra esto, porque ahí es donde uno se dio de cuenta, el problema soy yo. El problema soy yo. El que está en la adicción soy yo. El que está en la problemática soy yo. El que sigue recayendo soy yo. El que sigue sufriendo, aparte de mis familiares, soy yo. El que sigue desperdiciando sus años soy yo. ¿Qué yo voy a hacer con mi vida? Entonces, si oía, fulano murió, Perenceo falleció, usó sustancia y le dio una sobredosis. Entonces todo eso trabaja en la mente. Y el Señor es un experto. Recuérdate que Él lee nuestros pensamientos. Ahora estaba haciendo caso. Pero fíjate cómo es esto, pastor. No haciéndole caso a alguien que me estaba dando un consejo en el instante, porque no había nadie. Era una visita de vez en cuando. Sino haciéndole caso a la conciencia de uno mismo que utilizó el Espíritu Santo para mirarme en un espejo, para reflejarme. No puedo seguir así. Mira cómo estoy. No voy a pasar toda mi vida en una cárcel. Estoy desde los 11 años cayendo.
O sea, te sucedió lo que le sucedió al hijo pródigo, ¿no? al hijo Que pródigo. entrando en razón. Wow, qué bendición. ¿Cuánto tiempo llevas libre? ¿Cuánto tiempo llevas ya fuera de eso? Bueno, pastor, para la gloria y la honra de Dios, llevamos casi para 11 años. ¿Cómo lo has hecho? O sea, explícanos porque me imagino que esto lo van a estar viendo personas que ya no están, Correcto. pero que no saben lo que van a enfrentar. ¿Cómo lo has logrado? O sea, ¿qué tú nos puedes decir? Mira, esto es lo más duro que se me ha hecho, o esto es lo más fácil, esto a mí me funcionó. O sea, ¿qué fue lo que realmente ahora sí funcionó para mantenerte limpio todos estos años? Fíjate, pastor, yo, antes de contestarte la pregunta, es buena pregunta porque hay gente que tiene miedo de mañana, que están limpios hoy, pero tienen miedo de mañana, cuando se levanten. Si van a correr a un punto a buscar droga, si van a correr al licor a buscar alcohol, a buscar cigarrillos, ¿ves? Tienen ese temor de caer, de resbalar. Y yo tuve ese temor y todavía lo tengo, porque yo estoy en este mundo, soy humano. O sea, no es porque yo hoy sea cristiano y sea predicador, soy competente por mis propias fuerzas. Incluso la Biblia dice, el que esté firme, Vele que no caiga. vele que no caiga. O sea, yo tengo ese temor, pero ¿sabes por qué yo tengo ese temor? Porque no quiero fallarle al Dios que me ha hecho tanto bien. Porque no, sería inexplicable después que un Dios sacó a una persona como yo de la basura, de la adicción, darme dignidad, amarme tanto, darme una familia, darme unos hijos. Hoy yo renegarlo, dándole la espalda, volviendo al fango. Ese es mi temor, de ofenderlo a él con mis acciones, de darle la espalda como si él no fuera suficiente. Ahora, lo que me ha ayudado a esto ha sido número uno él, número uno Jesús. Como decía, no somos competentes por nuestro intelecto o nuestra fuerza humana, porque si fuera por vuestras fuerzas humanas, yo creo que yo estuviera nuevamente en esa vida, ¿ves? Pero como él me ha ayudado y me ha sostenido, hoy estoy aquí por su gracia y misericordia. Obvio, ha habido una parte mía de la cual yo he tenido que poner en práctica, no despreciándolos, pero cambiando amistades, me ayudó muchísimo. Yo tuve un tiempo donde la persona que yo todos los días jangueaba en esa vida pecaminosa en el mundo, yo no la veía, yo solamente la saludaba por el teléfono. ¿Por qué? Porque yo decía, yo pasé tanto tiempo con esta persona que si, esa era mi mentalidad, que si yo vuelvo a juntarme con esa persona en una esquina, aunque sea a beber un café o algo, o sea, en ese entonces no me sentía bastante saludable espiritualmente para estar con ellos. O sea, es necesario apartarse. Sí. Ahora una pregunta muy importante. ¿Y qué pasa si esa persona es tu papá? Si esa persona puede ser tu mamá. ¿Tienes que apartarte de ellos también? Bueno, pastor, la Biblia dice, esto es una pregunta muy, muy comprometedora y muy profunda, pero Dios nos guía a contestar y Él nos va a guiar. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen aquí en la tierra. Ahora también la Biblia dice, el que no deja padre y madre Wow. no es digno de mí. O sea, cuando Cristo está diciendo esto, y siento a Dios cuando solté esa palabra, cuando Cristo está diciendo esto, Cristo está diciendo, el que no ponga a mí primero que su padre, a mí primero que su madre, no es digno de mí. Me explico. ¿Vamos a despreciar a nuestros padres? No. ¿Vamos a darle la espalda a nuestros padres? No. Pero si el caso es que mi papá es un adicto, que mi mamá es una adicta, que hay casos así de gente que va a ver esta entrevista, que su problema es que su papá le dio la primera botella de alcohol, que su papá le dio el primer cigarrillo, que sus notas, sus vacilones, sus arrebatos los cogía con su papá, otras con su mamá, y todavía están esos padres en esas circunstancias y esa hija bajo ese techo. Ahora decide buscar a Dios, esa hija o ese hijo.
no es que no ame, esto es bien serio, no es que no, el evangelio es más allá. Y que es una realidad. Es una realidad, ministro. No es que no ame a su mamá y no ame a su papá. Es que ella tiene, o él tiene que entender en cuenta que si se queda ahí, va a volver a recaer y nunca va a salir de ese hoyo. Papi, yo te amo. Mamá, yo te amo. Pero yo tengo que escapar por mi vida. Yo tengo que escapar por mi salvación. Si tú necesitas un plato de comida, yo estoy aquí como tu hijo. Si tú necesitas hasta mi sangre, un ejemplo, yo estoy aquí como tu hijo. Pero yo no me puedo quedar en este círculo porque no voy a avanzar, sino que voy a perderme por el resto de mi vida. Y ahí es donde entra esa palabra. El que no ponga a Jesús primero que sus padres y su madre no es digno de ser su discípulo. Ahora mira, está más fuerte todavía. ¿Qué pasa si es una mujer que se convierte y su esposo sigue adicto? Usted es tremendo, ¿sabe? Gloria a Dios por Jesucristo. Porque ahí es diferente. Y tan casos son Y realidades. esos casos están en todas las iglesias. Y tú sabes lo que está creando eso. Hay un espíritu de depresión muy fuerte, pero no más fuerte que Jesús, donde está agobiando nuestra madre, vamos a ponerlo así, nuestras damas, femeninamente, la está agobiando demasiado. Ok, vamos a ver, como tú decías, la pregunta, si es su pareja, si es su esposa. Aquí Cristo puso el ejemplo padre y madre. Aunque son dos diferentes amores. Yo amo a mi mamá, pero no con el mismo amor que amo a Yeneli. Son dos amores diferentes. Yo amo a Yeneli como mi pareja, como mi esposa, que estoy agradecido de ella. Pero yo amo el amor de mi mamá, es otro amor. Es la primera mujer que yo amé. No fue a Yeneli. La primera mujer que nosotros amamos es a nuestra madre. Entonces ahora el Señor dice que no dejará padre a madre en cuestión al matrimonio. Porque tengo que tocar este trasfondo para llegar al contexto de la pregunta, a la contestación de la pregunta, porque es muy, muy profunda. Dice, dejará padre a madre y se unirá y vendrán a ser ¿qué? Una sola carne. Una sola carne. Ya no son dos, son uno. Y mira cómo dice el Señor, dejará a padre y a madre. Volvemos. No es que despreciará a su padre, no. Es que si te casaste, como decían los viejos de antes, para tu casita. Exacto. ¿Ves? Coja tu caminito, vete para tu cuartito, vete para tu apartamento con tu casita. Ahora, se encuentra la problemática en la casita del matrimonio, en la casa del matrimonio de esposo a esposa. Es un adicto, o ella viceversa. Son unos adictos, otros adictos. Y esa mujer está luchando con él. Ahora, es muy delicado el punto, es muy delicado, porque si los dos fueron adictos, porque ahí es donde tenemos que ir, si los dos fueron adictos y ella se queda, o si ella es la adicta y él no, perdón, si los dos fueron adictos y ella se convierte y se queda viviendo bajo este techo, ¿qué va a pasar con esa mujer? ¿Qué va a pasar con él? Va a caer, va a recaer. Entonces, puede caer. Puede caer. Entonces, hay algo que nosotros, oye esto, pastor, hay algo que nosotros queremos o aconsejamos, y no está mal, que la pareja, pero sigue orando, y por años, pero sigue orando, y esa mujer en ese infierno, en ese hogar, pero sigue orando, que no puedo, voy a caer. Él entra con eso en la boca, él entra y lo abre en la mesa. Recuerden que estamos hablando de los dos adictos. Exacto. Él entra con eso, lo huelo, lo veo, soy débil, pero sigue orando. No es que la oración no trabaje, es que esa mujer solamente no puede orar, tiene que tomar una decisión. Ahí está. Tiene que tomar una decisión. Ahora, con esto, que quede claro, no es que estamos mandando a que se divorcie. Exacto. No es que estamos mal, sí, porque rápido se agarran de ahí. Tú estás tocando el tema de la separación. De la separación por un separación momento. Es una cosa y divorcio es otra. El que vaya a un programa
a lo que se recupera, a lo que se rehabilita. Entonces, con mucho amor, es mi esposo o es mi esposa, vuelvo y la recibo en el hogar. ¿Ves? Pero si sigue esa continuación, yo creo que lo mejor que sería era, no, tú tienes que irte de la casa hasta que tú no te arregles. ¿Ves? Porque hay diferentes amores. ¿Ves? Y hay un amor que en inglés se dice tough love, el amor fuerte, el amor duro, y yo creo que ahí entra ese amor. ¿Ves? Yo te amo con toda mi alma, tú eres mi esposo, tú eres mi esposa, pero yo acepté a Cristo. Yo no puedo tenerte en la casa. ¿Ves? Yo no puedo tenerte en la casa con esa adicción porque nos vamos a perjudicar los dos. Exacto. Y nunca vamos a salir de eso. Es mejor que tú cojas tu lado y yo coja mi lado, ¿ves? Y sigamos uno al otro. Yo bregando en las cosas de mi iglesia, yo bregando en las cosas de Dios y tú bregando en tu rehabilitación. Y si él no se quiere ir de la casa, sí, pues se tiene que ir ella, por su salvación. Porque si se queda va a recaer, ¿ves? Si se queda va a volver a la adicción. Si se queda, ¿qué va a suceder? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. exacto. Un ciego puede guiar a otro ciego, dice la Biblia. No, caerán ambos en el hoyo. Entonces, se está tratando un asunto que los dos están en el hogar. Uno tiene que tomar una decisión. Tarde o que temprano, ese hombre va a caer en sí y va a decir, como caí yo en sí, en la cárcel, pastor, entre una mujer buena que yo tenía, entre una mujer que viví tantos años con ella, mira ahora, no, yo tengo que hacerlo bien, yo tengo que ponerle mi parte. Ahora pongamos, ¿verdad? El término tuyo rehabilitado. La mujer debe de apartarse ya, o qué debe de hacer, porque ella, me imagino que debe de pelear por su esposo, porque ella es la que está ahora en Cristo. Sí. O sea, ¿cómo debe de pelear? Bueno, Pablo dijo que a través de cuando hay una pareja, un matrimonio, y uno viene a Cristo, el otro es santificado a través de otro, del que está en Cristo. ¿Ven? Ahora, ¿cómo debe de pelear? La Biblia también lo dice. La palabra del Señor dice que vuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas del maligno. Exacto. ¿Ven? Ya nosotros no peleamos al puño, ya nosotros no peleamos con cuchillo, ya nosotros no peleamos con pistola. Esa mujer ahora tiene que entrar en una guerra espiritual, de rodillas, en ayuno, en oración. Ahí llegamos al punto, porque como pastor y tú como evangelista, me imagino, has viajado bastante, se alejan, hay algunos que se alejan, Sí. pero se alejan hasta de Dios, porque no ayunan, no oran, y lo que hacen, eso es como rechazar al marido, eso es como repudiarlo. Correcto. ¿Ves? Entonces, la mujer o el hombre debe de separarse, llegamos a un punto que estamos de acuerdo, Sí. pero ¿debería de coger como un tiempo libre o debería de hacer esas prácticas espirituales hasta que no vea a su marido bien? Fíjate, pastor, el pueblo de Israel salió a la guerra, donde los reyes tenían que salir a la guerra también, pero el rey cogió un tiempo libre. Y el tiempo libre que cogió el rey David se paseaba en su palacio y observó en su tiempo libre cuando era tiempo de guerra. No podía coger ese tiempo libre. Ese tiempo libre en el tiempo de la guerra llevó a David a poner la mirada donde no tenía que mirarla. Entonces, si esa mujer o viceversa, ese hombre coge ese tiempo libre en un momento donde tiene que estar guerreando, donde tiene que estar fundamentándose, donde tiene que estar peleando en el espíritu, coge esa vacación, ese tiempo libre, 99% puede ser que ponga la mirada donde no tiene que ponerla. Exacto. Me explico. En otro hombre, Exacto. él en otra mujer, porque
Yo predicaba los otros días en un campamento de damas que me estuvo raro que me invitaran a mí. Sabe que por lo regular un campamento de damas invitan a una dama predicadora, ¿Verdad? sí, pero me invitaron a mí. Y uno de los temas que el Señor me dio fue sobre de Eva, Génesis capítulo 3. Cuídate para que no seas tú la próxima, era el tema. Y fue algo, la gloria del Señor, fue algo glorioso. Incluso entramos en la revelación del Espíritu, donde Dios empezó a revelar que habían damas que querían firmar divorcios. Wow. Dios nos metió en esa revelación y fue algo, ole, la gloria del Señor. Todavía nos llaman a contarnos testimonio de lo que sucedió esos días allá. Entonces, pondrá la mirada en otro hombre o él en otra mujer, y sobre todo es candidato o candidata a poner la mirada nuevamente en la droga. Acuérdate que era una pareja adicta y ella se convirtió y dejó los ejercicios espirituales y cogió un break, ¿ves? Cogió un espacio, no siguió en los ejercicios espirituales. So, es víctima a poner la mirada nuevamente en la droga y a tener una recaída. Las tentaciones. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Y es algo que se ve en todas las iglesias, están esos problemas. Diariamente, pastor. Entonces ahora como ministro del Señor, ¿verdad? ¿Cómo fue? Cuéntanos sobre ese llamado, ¿cómo llegaste a ser evangelista? Bueno, yo creo que todos nosotros, o muchas de las personas, tienen algo, por ejemplo, Jeremías, bíblicamente hablando, antes de que te formara en el vientre de tu madre, te escogí, te conocí. David, se dañó un rey, ya Dios tenía uno reservado. Fue donde dice, vete a la casa de Isaí de Belén, sabemos la historia bíblica. Viene Elías, vienen los otros. Ese no es. Son todos estos tus hijos, no queda uno, el menor, pues mándalo a buscar, que hasta que él no llegue aquí nadie va a comer. Pero ya eso estaba desde antes, la predestinación de Dios, como Saúl, cuando se pierde la asna, ¿qué dice Samuel al criado de él? Le dice, búscame la porción que yo había separado para este entonces. O sea, hay porciones que Dios tenía separada para nosotros, para este entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que en el llamado mío, como le dije ahorita, las contestas de las preguntas que me hiciste, de las recaídas que tuve, ¿ves? Mi abuelita nos crió en el Evangelio, fuimos marcados, para que fuimos influidos más adelante. Ahora Dios trató con nosotros como trata con cada uno diferente. Ese llamado yo lo recibí en esta ocasión en la cárcel, en la prisión. Allí cuando yo acepté a Cristo, en aquella celda, Pastor Jorge, yo puse de mi parte, yo me dediqué a buscar a Dios, incluso, que siempre te agradezco. Fuiste uno de los pastores que fuiste allá a visitarme, cuando nadie conocía a José Mato, cuando José Mato no aparecía en un flyer, cuando José Mato la gente lo tenía por muerto. Y siempre viviré y vivo agradecido hacia ti por esos gestos y otros más. Y ahí en esa celda, Dios empezó a tratar conmigo. Dios me entró en mi corazón, me impulsaba a orar, me impulsaba a reunir los presos para yo exponerle la palabra. Algunos presos me empezaron a llamar predicador, otros me llamaban pastor, el pastor del bloque, el predicador del bloque. Y un día fui a una visita de mi papá que vino a verme. Y sabes que Dios, como le digo, trata con cada uno diferente a los llamados. Pues Dios tenía una mujer que utilizaba lo que se llama la profecía. ¿Ves? Entonces mientras yo estoy en la visita hablando con mi papá, hay una señora que me mira y me mira y me mira y me mira. Y yo pues pensé que a lo mejor me conocía de un pasado, de algo que yo había hecho quizás cerca de su casa, y lo que yo no sabía era que ahí era que venía a hablarme Dios sobre mi llamado. Wow. Esa señora se para faltando 5 minutos
de la visita. Y le dice a mi papá con la autoridad de Dios, permiso. Y se me acerca el cristal en el boquetito porque no era visita de contacto. Y me dice, así te dice Dios, te saco de este lugar para que prediques mi palabra. Wow. Esa señora no me conocía, yo no la conocía, yo me quedé atónito, yo me quedé frisado. Y la cosa era que yo era candidato a hacer tiempo. O sea que en la cárcel mayormente fue el impacto de Dios contigo. El impacto de Dios conmigo, en la cárcel. Te pregunto eso porque muchos pensamos de la cárcel, ¿no? Sí. En la cárcel pues algo malo, la cárcel es de delincuentes nada más, pero ahí prácticamente es donde tú tuviste tu encuentro con Dios. Eso es correcto. Entonces, ¿cómo tú hacías si la gente de la cárcel todos se conocen? Correcto. ¿Y cómo tú hiciste para predicarle si días antes tú eras el adicto? Eso es una pregunta muy, muy profunda, ¿sabes por qué? Porque, mira, Jesús tenía un mensaje que algunos le decían Belcebú. Cristo tenía un mensaje que algunos le decían no era recibido. Los míos vine, los míos no me recibieron. Allá en otra ocasión le dijeron, por el dedo de Belcebú echa fuera a los demonios. Sus mismos hermanos le decían, no pudo hacer, dice la Biblia, no pudo hacer muchos milagros en aquello porque la incredulidad de sus hermanos. Aún hasta en la cruz le decía, bájate de ahí, médico, y cúrate a ti mismo. O sea, mucha multitud, muchas personas, algunos lo recibían, algunos no. Eso sucedió conmigo en la prisión. Algunos me decían, te está escondiendo detrás de la Biblia, le tiene miedo a hacer tiempo, con eso no se juega, hipócrita. Yo pasé todo esto bajo esa presión. Ese fue mi Getsemaní, la prensa de aceite. ¿Ves? Yo pasé por todo eso, pero hubo un grupo, un remanente que me decía, wow, José, verdaderamente no eres el mismo. ¿Qué te pasó? Se interesaron, o el mismo Espíritu de Dios le puso el interés para que se acercaran a mi persona para oír lo que me había pasado, porque ya se había regado en el bloque. José no quiere ser parte del grupo más nada. José entregó los cuchillos, entregó las cosas negativas, ahora dice que es cristiano. Y no solamente los presos, yo tuve, para la gloria de Dios, yo tuve 2 mesas, pastor, 2 mesas grandes de las de comer o de recreación en el bloque, llenas de presos, escuchándome, incluyendo los guardias. Los guardias que algunos decían, tú regresas en 30 días cuando salgas. Nosotros no creemos en eso. Incluso uno me puso un reto y yo le dije, no es a mí que me está retando, está retando al Dios que yo le sirvo. Me dijo, si fulano, que ya es cadáver, ya no vive, por desobediencia a la palabra de Dios, no vive. Me dijo, si fulano se siente en la mesa, yo creo que tú eres cristiano. Si tú logras que fulano, por eso quedaba mucho problemático. Un Barrabás, vamos a ponerle. Wow. Si tú logras que Barrabás se siente ahí, yo creo que tú eres cristiano. Y yo le dije, el reto no me lo está haciendo a mí. Lo está haciendo a Dios. El reto se lo está haciendo a Dios. Le dije, y la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Ahora yo entro a mi celda. Le digo, Señor, por amor a esa alma, siéntame a fulano en la mesa. Trae a fulano a la mesa. Inquieta a fulano que se siente. Y fulano cada día más rebelde. Y fulano cada día más loco en el bloque, en la unidad. Y fulano cada día más inquieto. Y yo, Señor, sienta a fulano en la mesa. Hombre que estaba forrado de tatuajes. Hombre que aún la administración temía de él. ¿Ves? Los presos, muchos temían de él. Entonces llegó el punto donde Dios tocó a fulano. Y fulano, por ejemplo, en la unidad que nosotros estamos, donde están los guardias, es un cristal así bien grande que ellos ven todo y tú puedes ver si están mirando. Y mientras yo estoy predicando, yo me acuerdo, estoy predicando sobre el apóstol Pablo, que Cristo, alguien más grande, se le apareció en el camino. Cuando yo veo un preso amigo mío que me dice, mira para arriba, José,
Cuando yo miro para arriba está uno de los guardias que era candela, que da mucho frisado, agarrado así de los tubos, que no podía moverse, rojo como un tomate. Y yo dije, es mi Dios que está trabajando. Y ahí cogí más fuerza y seguí predicando. Tenía un intérprete al lado mío. Cuando yo miro así de momento, ¿quién viene caminando para la mesa? El preso, que el guardia me dijo, el día que tú sientes ese hombre, yo creo que tú eres cristiano. Cuando yo lo veo que se va a dirigir, la mesa estaba llena, sentado y alrededor. Cuando yo veo que ese hombre viene caminando hacia la mesa, el Espíritu Santo me dice, mueve a uno y siéntalo a él. Y yo en el medio del mensaje digo, permiso, dale esa silla a él. Y lo sentó a él. Cuando él se sentó en esa mesa, pastor, yo miré así, a los 3 minutos, yo me torné mi mirada y miré, yo estaba de espalda le hice la pecera de los guardias. En 3 minutos, 4 minutos, que él llevaba sentado y la palabra talarando su corazón, yo miré así para atrás. Cuando yo me torno para atrás a mirar la pecera, no solamente estaba el guardia que me hizo el reto, sino que estaban todos los guardias de turno, del bloque del otro lado y al bloque donde yo estaba, mirando que fulano estaba sentado en la mesa. Y yo lo miré así y le hice, y seguí predicando. O sea, fue algo muy, 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 muy especial el trato de Dios conmigo en esa prisión, pastor. Entonces, según estoy entendiendo y viendo, cuando Dios te llama en la cárcel, sí, no tuviste menosprecio por los presos. No de todo, la mayoría no me menospreció, algunos sí. O sea, que fue un impacto porque es que ellos sí te conocen de calle. Sí. Ahora, cuando saliste de preso, ¿dónde fueron tus mayores menosprecios? Mis mayores menosprecios es comprometedor, pero hay que hablarlo. Hay que decirlo. La verdad es la verdad. Yo creo que mis mayores menosprecios es a nivel eclesiástico. La iglesia. La iglesia. O sea, mejor vamos a corregir eso bien. Los hermanos. Los hermanos que dicen que son no iglesia. Están bien en la iglesia. Wow. Aleluya. Ese fue mi mayor menosprecio. ¿Por qué? Porque yo salgo ya con una mentalidad, Dios me llamó. Yo no puedo caer de nuevo. Estoy en la libre. Vengo lleno del Espíritu Santo. Entonces, una pregunta, José, y contéstamela bien sinceramente. Sí. De todos los pastores de la ciudad, de donde quiera, donde tú te levantaste, en nuestra ciudad, Correcto. ¿te aceptaron o te rechazaron? ¿No creían en ti o te pusieron muchos peros? ¿Cómo fue la aceptación de los pastores? Fíjate, por eso digo que el primer menosprecio que tuve fue de los que dicen que son iglesia o dicen que son pastores. Incluso hasta el día de hoy, yo puedo contar con mis dedos en la ciudad donde yo viví en la calle, la ciudad donde el enemigo me arrastró, la ciudad donde el enemigo me hizo una basura, que ellos lo vieron con sus ojos. Pero ahora Dios me levanta en esa misma ciudad. O sea que los que me menospreciaron, y algunos todavía me menosprecian, no son gente que le contaron de mí, son pastores que vieron lo que Dios hizo en mí. Hay una diferencia que te cuenten, Dios está levantando a este muchacho, Dios hizo algo grande con este muchacho, que yo lo estoy viendo, a lo que el pastor mismo lo está viendo, que vieron mi condición antes y mi condición de hoy. O sea, fueron muchos pastores que me menospreciaron. Ahora, ese golpe, el menosprecio, yo he pasado por ahí, el menosprecio es bien duro. Muy, muy duro. ¿Ese golpe es más duro que hasta las mismas tentaciones de la misma calle? Yo creo que sí. ¿Y cómo pudiste ¿Sabe por qué? seguir? ¿Sabe por qué creo que sí, ministro? Porque tú puedes esperar eso del de afuera, pero de un pastor, tú dices, no, ahora yo cambié.
Ahí yo voy a buscar mi refugio. Recuérdate que un pastor, usted que tiene la experiencia de pastor, un pastor se convierte como un padre para padre alguien. espiritual, seguro. Entonces usted sabe lo que es uno buscar ese padre y el padre te desprecie. Eso es fuerte, eso es muy duro. O sea, que los mismos que te predicaron Cambia, muchachos. no te aceptaron. No me aceptaron cuando vieron el cambio. Qué increíble. Es increíble. Pero a la misma vez no puedo pasar esto por alto y perdona que no se me preguntó o me adelante a la pregunta. A la misma vez Dios tuvo pastores que sí me aceptaron. Exacto. Y uno de esos fuiste tú. Mira, el primero que me puso a predicar a mí fue Richard González. Wow. Yo lo puse los otros días en el Facebook, no sé si ustedes lo vieron. Le doy gracias porque en mi comienzo y me faltaron personas. Y el primero que me puso a predicar a mí fue Richard González. Richard González fue a la corte de mi juicio. Richard González vio cuando yo salí. Richard González al otro día me llamó y me dijo, vente, me fue a buscar, me puso una Biblia en la mano. Y Richard González hizo un evento, el primer evento que yo prediqué fue con Richard González en Centro Las Américas. Richard González llenó aquello de jóvenes y yo le testifiqué a aquellos jóvenes. Luego de Richard González entras tú. Ya yo perseveraba con el reverendo Medina, que usted sabe, tremendo pastor que me discipuló y hasta el día de hoy lo amamos y lo respetamos. Amén. Ahí entras tú con algunas asignaciones que Dios te había dado de los sobrevivientes, de ir a diferentes lugares a predicar. Y gracias a Dios por el pastor que me discipuló y gracias a Dios por ti. ¿Por qué digo esto? Porque mi pastor no me puso un pero. Mi pastor creyó en mi llamado. Mi pastor creyó que Dios me había llamado a eso. Y tú también. Entonces, por encima del menosprecio, Dios en su soberanía, Dios dijo, si yo no le pongo a este hombre al lado, o a este otro hombre al lado, que sí crean en él, mi siervo corre peligro. Porque el menosprecio hiere, el menosprecio duele. Entonces a ti te ayudó a enfocarte en las oportunidades, Sí, desenfocándote de los menosprecios. de los menosprecios. O sea, esa es la única forma que puede funcionar de un ministerio que se está... Porque así como tú hay muchos que Muchísimo. se están restaurando, están levantándose, ahora mismo de verdad no quieren estar en la droga, no quieren estar en la calle, pero tienen para dar y son los menos que... Pero tú sabes lo que lo está matando. Y aquí entraremos un poco profundo. Tú sabes lo que está matando a ese tipo de personas que está viniendo con llamados, con dones, con talentos, lo que se llama la religiosidad. Porque la religión, ¿tú sabes por qué la religión? Lo que mató a Cristo fue la religión. Los religiosos mataron a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo decía, ellos decían que el sábado no podía sanar y Cristo sanaba el sábado. Pongámonos a analizar la Biblia. No te es lícito sanar los sábados. A la mujer encorvada, enderezate. ¿Quién de ustedes un asno cae un día de los sábados no lo sabe de un hoyo? O sea, Cristo le está diciendo a ellos, ustedes son tan religiosos y tan ciegos que me están tratando de privar algo a mí que ustedes lo hacen con su propio asno. Pues para que ustedes sepan que ella también es hija de Abraham. Enderezate. Exacto. ¿Ven? Entonces, esa religión todavía está matando en el pueblo de nosotros. ¿Por qué está matando en el pueblo de nosotros? Porque hay gente, y esto es profundo, pastor, hay gente que con ministros, pastores, en nuestra ciudad, y quizás, vamos a hablar de nuestra ciudad, pero de que hay en otras ciudades los hay, que tienen la sangre de Jesucristo en poco, y eso es un peligro. ¿Por qué tienen la sangre de Jesucristo en poco? Porque el que viene y se queda ahí y está pagando el precio, ellos todavía lo miran como Pedro veía con la visión de los animales cuando era necesario que fueran de Cornelio. Señor, yo nunca he comido ninguna cosa inmunda. No llames inmundo a lo que yo he limpiado, le dijo el Señor a Pedro. Y todavía hay pastores que tienen un muchacho, un joven, una joven, una pareja que lleva cierto tiempo con ellos ahí pagando el precio y ellos todavía lo están viendo como inmundos. Pero tú sabes lo que usan, todavía no está preparado.
todavía no está ready, todavía no puede. ¿Ves? ¿Y sabe que están cuidando? La imagen, la imagen, no de la iglesia, la imagen de ellos. Una imagen como conciliar, como... Conciliar. Exacto, la imagen de una... Religión. Para que entiendan, para de una entidad. Identidad. ¿Qué van a decir cuando él predique esto? Que el pastor lo enseñó. Entonces, están cuidando su imagen, no sabiendo ellos que el que lo va a ayudar va a ser el Espíritu Santo. Que el que lo va a guiar va a ser el Espíritu Santo. Y son tantas cosas que se ven, pastor, que duelen. Por eso yo le comentaba lo que le comentaba ahorita. Yo siempre... Hasta el día de hoy, estás viendo esos menosprecios. Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo contar en mi ciudad quién ha creído en mi llamado. Pastor, mis predicaciones son fuera de mi ciudad. Cuando yo predico en mi ciudad son los lunes, en el centro de mi ciudad, en la calle. En tu ministerio. En mi ministerio. ¿Ves? En mi ministerio, que los otros días yo pensaba y yo decía, ahora yo entiendo a Jorge. Porque mira que hay personas que para lo de Dios no les gusta dar, no les gusta ofrendar, no les gusta poner de lo de ellos. Pero viene cualquier otro y le dan todo. Que no sabe ni quién es, que ni lo conocen. Pero el que está en la ciudad pagando el precio, que lo está haciendo bajo la voluntad de Dios, no le dan la mano, no lo ayudan, son contados. Entonces, mis prédicas y mis compromisos son todos fuera de la ciudad. Rara es la vez que yo tengo un compromiso en la ciudad donde yo estoy. Rara es la vez. Yo siempre estoy en New Belfort, con otros concilios que nos evitamos los nombres por ética ministerial, etcétera, que me aman, hermano, que me aman. Ahora mismo yo termino un campamento de unas damas a nivel distrital de un concilio, pero yo voy en noviembre para el campamento de caballeros de ese mismo concilio. Pregúntame si es en mi ciudad. Ahora, si fuera por mal testimonio, está bien. Si fuera que José Mato anda torcido, no se pueden culpar. No, anda torcido. Vamos a esperar que se restaure. Vamos a esperar que pague el precio de nuevo. Pues está bien, ok, no hay problema. Pero nosotros andamos por la orillita. Nosotros andamos tranquilos haciendo la voluntad del Señor. O sea que es algo que ha sido fuerte para mí, créeme, levantarnos en la ciudad donde pastores oraban y hoy ponen el pie. ¿Ves? Y hoy tienen un rechazo. Pero hemos aprendido a lidiar con eso. Hemos aprendido a lidiar con eso. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo y viendo los frutos y viendo lo que Dios hace, cómo Dios se está moviendo, las almas viniendo salvándose, el Espíritu Santo donde quiera que nos lleva para su gloria, haciendo todo tipo de cosas. Eso es lo que nos motiva ¿ves? A no enfocarnos en esas cosas, porque no hay tiempo para enfocarse en eso. Porque si yo en estos días me enfoco en esas cosas, me voy a paralizar. Entonces no voy a ser útil. Hay mucha necesidad. Yo no puedo mirar eso. Yo no puedo enfocarme en eso. Eso me va a desorientarme, a desenfocarme. Y no estamos en los tiempos de desenfocarnos. Tú sabes lo que significa para mí que yo llegue a un lugar bajo la guianza de Dios, bajo la gracia de Dios. Y cuando yo hago el llamado, vengan 20 almas. Vengan 10 almas. Tremendo. Vengan 5 almas. Vengan jóvenes quebrantados al altar. Yo creo que eso es más importante que estar desenfocado. Al que estar desenfocado, que un líder que no me... Ok. Yo esperé 9 años o 10 años para ir a una iglesia de un familiar mío en Connecticut. Familiar mío, ministro.
Y yo esperé 10 años. Muchos me decían, Mato, pero tú sabes que fulano está pastoreando ahí y queda tu familia. Ese hombre no te llama. Tranquilo. Mato, no te preocupes. Ahora llegó el tiempo. Obvio. Le contaron. Incluso en la llamada yo le dije, mira, si quieres llama a mi pastor. Para la gloria de Dios me dijo, muchacho, yo lo haría, pero no lo voy a hacer. Porque las personas que te recomendaron son personas de Dios. Y yo, gloria a Dios. Entonces cuando llegamos a ese lugar, pastor, una cosa terrible. ¿Ves? Entonces yo sé que ese pastor, después de esa noche, se arrepintió quizás de no haberme llamado antes. Exacto. O se arrepintió de lo que le comentarían o que le dirían otras personas con el menosprecio y sirviendo de tropiezo a la obra de él. O sea que las raíces de amargura, como uno puede, porque ahora mismo hay ministros rebeldes. Sí. Hay ministros que por el menosprecio cambian de doctrina, se vuelven malísimos. Pues entonces la razón que a ti te ayudó mucho es desenfocarte de esa cosa y enfocarte en la ayuda que realmente te estaban dando. Correcto. Háblame para terminar, ¿verdad? Nos quedan unos minutos para terminar. José, el papá, el esposo, José, familia. O sea, ¿cómo tú trabajas? ¿Cómo tú eres en tu casa? ¿Tú eres en tu casa religioso? ¿O tú eres el papá que se tira con el nene por la chorrera? ¿Cómo tú eres? Bueno, pastor, mira, una vez tú me diste un consejo. Tú me dijiste, Mato, Dios te va a traer tu compañera, pero a lo que Dios te la trae, métete con Dios, llénate de Dios. En ese entonces yo empecé a hacerlo, pero no entendí ese consejo a la magnitud que lo entiendo hoy. ¿Por qué? Porque tú tienes la experiencia y puedes hablar mejor de esto que yo. No es fácil llevar un ministerio y llevar una familia. Es fácil. No es fácil, porque tú quieres hacer los dos bien. ¿Ves? Tú predicas en la noche, tú predicas en 2 días, tú sabes que eso es esencial. Tú tienes que madrugar a las 3 de la mañana, ¿ves? Para poder darle a algún pueblo espiritual, porque si no lo hacemos, ¿qué le vamos a llevar al pueblo? O sea, al uno madrugar a las 3 de la mañana y tener ese receso de oración, ahora en el día tú estás cansado, pero el niño quiere jugar, el niño quiere brincar, el niño, papi esto, papi lo otro. Entonces uno tiene que sacar fuerzas de donde no hay, ¿ves? Para pasar ese tiempo con ese niño, para tenerle esa relación de padre a hijo que vaya creciendo, ¿ves? Saludablemente. Y yo digo que una de las cosas que me ha ayudado ha sido mi esposa. El Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le enviaré una ayuda idónea. Y mi esposa Yeneli, ella no sale en flyer, ella no sale muchos retratos como sale su esposo en invitaciones, pero yo tengo una gran mujer, yo tengo una gran dama, yo tengo una gran madre de mis hijos, que cuando las cosas se me escapan a mí de la mente, o el tiempo de los niños, o la relación de los niños, yo tengo una buena esposa que me jala, que me dice, José, hay una balanza, José, lo estás haciendo mal, Juan, mami, gracias, no me había percatado, ok, no puedo hacer este compromiso, no puedo coger este compromiso, vámonos para un parque, vámonos para una piscina. Yo en cuestión a mis hijos, yo me tiro a una piscina con ellos, pastor, yo no ando en esa mentalidad, como te digo ahorita, ¿qué van a decir el predicador en una piscina? Seguro porque el predicador tiene un hijo que no es predicador todavía, que tiene una mente infantil. Exacto. Que yo tengo que rebajarme a esa mente para darle la felicidad de padre a mi hijo. El predicador en un parque, seguro porque mi hijo juega, ¿ves? Porque mi hijo quiere que yo lo atienda.
Entonces, y esas son cosas que mi esposa me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho. Cuando ella me ve desenfrenado en cuestión a los ministerios, ella me dice, ven acá, me ve esa agenda. Y ella apunta, ella me dice, pero José, está muy corrido, está muy... Y a veces, como yo amo hacer la voluntad de Dios, pastor, yo amo predicar. Wow. Yo amo predicar, me desvelo por predicar, me encanta. Usted no sabe cuánto yo amo el predicar la palabra de Dios. Y refunfuñando como ser humano, le digo, Yenari, pero no. Y yo la miro, Espíritu Santo entra en uno. Oye, la tiene razón. Yo escuché un día de un predicador, muchos lo conocen. Él dijo, yo no quiero que mañana mi hijo se revele con el Dios que yo le sirvo. Y diga, el Dios de papá me quitó a papá. Y eso cuando yo lo escuché me impactó. Poderoso. No quiero que mi hijo diga, el Dios de papá me quitó a papá. ¿Tú sabes cuántos hijos de pastores yo me encuentro en la calle? ¿Cuántos hijos de ministros, evangelistas, lloran en mi hombro en la calle? Muchísimos, muchísimos, revelados con el evangelio, revelados a nivel de que no quieren saber de Dios por una mala crianza que el pastor su papá, o la pastora su mamá, o el predicador su papá evangelista le dio. Porque todo era iglesia, todo era iglesia, todo era iglesia y todo era iglesia. Pero los niños no conocen como nosotros conocemos esto eclesiástico, o como lo estamos aprendiendo a conocer. Los niños no nos pidieron a nosotros traerlo a este mundo. No nos pidieron. Nosotros tomamos la decisión de tener una relación con nuestra esposa y Dios creó ese niño y lo trajo. La responsabilidad de ellos está en las manos de nosotros. Y a veces nosotros... Tener un buen balance. Tener un balance. A veces nosotros somos muy religiosos en esa manera. Y no le estamos dando el tiempo a nuestros hijos que nuestros hijos se merecen. Y yo sé que nos van a escuchar y van a ver y se van a reflejar en esto. No es malo, pastor, y yo sé que estás de acuerdo conmigo, coger un sábado, coger un fin de semana, entrancarse en un hotel, en una piscina, jugar con los niños. Pastor, permiso, dime mato, siendo usted mi pastor, un ejemplo. Pastor, permiso, mira, este fin de semana no voy a llegar a la iglesia, perdóname. Voy a coger unos días con mi familia. Yo creo que el pastor que no entiende eso, ese pastor tiene que chequearse. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se compone de la familia. Entonces, si hay una familia tambaleando, si hay una familia con problemas a esa magnitud, y necesita llevar a sus hijos a comerse algo. No, hijo, vaya, pero recuérdese, cuidado donde el lugar que vaya, cuidado donde te metas. El consejo pastoral y de padre. Exacto. Te esperamos el martes, vamos a estar orando entonces por esos días que escogiste con esos niños. Se gastan, usted mismo como ministro, te desgastas, nos desgastamos. A veces vienen las enfermedades. Recuérdate que esto no es lo mismo de la pareja que ahorita poníamos de ejemplo, que la hora de guerrear cogió y se fue a coger un aire. Esto ya viene siendo otra cosa. No, usted es esposo de Ana, con todo el respeto. Usted tiene sus líderes. Ana y yo nos vamos a coger 3 días, 4 días, nosotros 2 solos. ¿Ven? Hay que hacerlo. Esto me lo enseñó a mí un ministro que sabe quién es, que voy ahora en noviembre, allá de nuevo. Y me estaba dando unos consejos tremendos, un ministro de 50 y pico de años, 40 y pico de años en el ministerio. Y me dijo, Mato, una de las cosas que tienes que cuidarte es la falda, el dinero y la fama. Pero también
de tener un desbalance en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio. Se vale coger un weekend, se vale coger una semana. Para eso trabajaste tanto, para dejar unos líderes encargados, ¿ves? De que se queden con la iglesia 3 días, de que administren 3 días. Para eso tú trabajas. ¿Ves? Entonces, me ha ayudado mi esposa a bregar mucho con los cachorritos que Dios me ha dado. Soy un padre feliz. Tú me escuchaste ahorita hablando con mi niño, me llamó contándome. ¿Sabes lo que significa eso para mí? Un hombre que cuando estaba en esa vida yo veía esto que nunca iba a pasar. Yo veía esto imposible. Es más, yo no lo veía en mitad, yo lo anhelaba, pero lo veía imposible, lo veía lejos. Hoy, en Dios, tener una esposa, tener unos hijos, que me diga, papá, mi nene es loco, él me ve engabanado y él me dice, Dari, yo quiero uno como el tuyo. Yo salgo de predicar y yo tengo que quitarme la corbata sudada y ponérsela a mi niño. Si yo no le pongo la corbata así, tengo que quitármela y colocársela a mi hijo en el cuello, porque él me la arranca. Yo puedo estar hablando, me invitaste, estoy hablando así contigo, y él, Daddy, give me the tie, Daddy, the tie, y yo estoy hablando, y él, yo tengo que quitarme la corbata para dársela para poder hablar bien contigo. Entonces eso me llena a mí. Un gozo tremendo, ¿verdad? Y nos alegramos mucho de que el Señor te haya regalado una familia. Y para culminar, ¿verdad? Porque ya estamos en el tiempo final. Le damos gracias a Dios por tu vida, porque una de las cosas que he estado analizando, aparte de que te conozco, pero hablando en esta entrevista, yo me imagino que los demás lo notaron, es que eres un ser humano que escucha, que ha sabido coger consejo. Y he visto que esa ha sido la base de tu victoria, que cogiste el consejo. Sí. O sea, que cuando estabas en la calle no escuchabas a nadie, pero cuando el Espíritu Santo le diste la oportunidad, toda tu vida ha sido guiada. Y eso lo dice la Biblia, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Bueno, José. Pastor, gracias siempre por la oportunidad. Amén. Te lo agradezco. Gracias a ti, Dios te bendiga mucho. Amén.